kiosco. Anota la reacción del presidente a lo de la Guardia Nacional, sí, la decisión de la Corte, ¿no? Del presidente y de varios lados, ¿no? Hoy, sin duda, una de las notas que destacan varias primeras planas de los periódicos es justamente esta decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia, que se da con 8 votos a favor, en contra de 3. Y pues nada más para ver las líneas editoriales, aquí Reforma, por ejemplo, dice: ordena a la Corte retirada militar, así lo plantea el Reforma, es decir, no es, digamos, pues muy apegado a lo que realmente ocurrió ayer, ¿no? O sea, se determina la inconstitucionalidad de la adición de la Guardia Nacional a la Sedena, pero esto no es como que pareciera que está diciendo ya no va a haber militares en labores de seguridad pública. No, sí, exacto, claro. En labores de seguridad pública. Sí, lo de Reforma es una absoluta mentira, porque además está validado por el texto constitucional la presencia de militares y marinos en las calles. Se extendió esto. Exacto. Lo que estaba a discusión era el tema de la Guardia Nacional, y por eso hay que ser muy específicos, muy precisos, muy claros. ¿Qué es lo que dice el presidente López Obrador? La Sedena va a seguir verificando, va a seguir, en su caso, dando consejos a la Guardia Nacional, y que administrativamente no quede la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena es otra cosa. Es otra cosa mariposa, pero lo que está haciendo el presidente es básicamente no tocar el funcionamiento de la Guardia Nacional, aunque brincos dieran los conservadores ya haber hecho de la Guardia Nacional una policía federal, que esa es la intención. Eso es lo que se buscó, exactamente, ¿no? Y eso es lo que sí destaca, por ejemplo, el diario Milenio: frenan en la Corte el paso de la Guardia a Sedena con voto 8-3. Y también en uno de sus entradas lo destaca también La Jornada, aunque por supuesto da una preponderancia a esta pues tristísima noticia del día de ayer, que es la muerte del exrector de la UNAM, ¿no? Del exrector de la UNAM, Pablo González Casanova, que eso ya lo vamos a retomar después. Pero vamos a la posición del presidente, que además no es nada más que luego se plantea así, ¿no? Como si fuera un capricho, sino cuando habla de la Suprema Corte de Justicia votó políticamente, no constitucionalmente o no apegado a la Constitución, pero además votó de espaldas a la población, pues los datos lo respaldan también. Hoy se presenta el último informe del INEGI, o la última encuesta que habla sobre la percepción de inseguridad en el país, en donde se encontraría la población en esa percepción en su mejor lugar dentro de los últimos 10 años. Vamos a ver lo que dice el presidente y luego vamos viendo los datos del INEGI. Entonces, por eso doy a conocer al pueblo de México mi postura sobre la resolución de la Suprema Corte de no permitir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. 1. 8 ministros de la Suprema Corte, con excepción de 3, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico, sino político. 2. Los ministros de la Corte, evidentemente, están al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría del pueblo de México. He instruido a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, de quien dependerá esta corporación, la he instruido para que mantenga al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional continuará recibiendo la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 5. El 1 de septiembre del año próximo presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa
de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre. Y es que los ministros tienen una inclinación en su mayoría hacia el sector conservador porque interpretan la Constitución claramente. Aquí lo que estamos viendo es que no hubo unanimidad. Algunos argumentaron en favor de la postura de López Obrador diciendo él es un mando civil y él es el que manda sobre el ejército mexicano. Cuando nos dicen que la Guardia Nacional no puede estar bajo un mando que no sea civil, pues si nosotros vamos viendo toda la cadena de mando, la última decisión la tiene el presidente, que es un mando civil. Esa es la interpretación que tienen ministros como Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz. Y los otros ministros dicen, no, es que el hecho de que sea la Sedena la administradora de la Guardia Nacional, eso invalidaría porque debe tener fundamentalmente un matiz civil la Guardia Nacional, ¿no? Parte de esta discusión. Pero si hubiera sido unánime, hubiéramos dicho, bueno, pues quizá no hay un argumento sólido, válido para mantener la postura del presidente, pero no fue unánime. No fue unánime. Y creo que parte importante, y ahora lo vamos a ver con lo que fue la intervención del ministro Arturo Saldívar, parte importante no solamente quién está al mando de la institución, sino también qué naturaleza tiene de cara a lo que son estas labores en materia de seguridad, tanto por parte de la Sedena como por parte de la Guardia Nacional. Y hablo de la Sedena porque pues finalmente es la institución que le da cuerpo y abraza también de manera normativa a lo que ahora está haciendo la Guardia Nacional en materia de seguridad. Entonces, creo que este punto del que habla Saldívar es muy importante porque además también lo contrasta con lo que han sido administraciones anteriores en donde las fuerzas de seguridad civiles se corrompieron absolutamente. Cabe concluir que el hecho de que el personal militar o de Marina colabore en la Guardia Nacional e incluso lleve a cabo funciones de control no desnaturaliza por sí misma su carácter civil. Para que la Guardia Nacional perdiera su naturaleza civil, sería necesario que la ley le otorgara objetivos de seguridad nacional y no de seguridad pública, así como que sus integrantes fueran entrenados para derrotar al enemigo o bien llevar a cabo en sus labores cotidianas tácticas o técnicas de combate propios de la guerra, en lugar de tácticas de control policial. El hecho de que las Secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de Estado civiles. Que el origen de la Guardia Nacional se encuentra en realidad en el enorme desafío en materia de seguridad pública que enfrenta el Estado mexicano. Todos los esfuerzos realizados por el Estado mexicano desde la creación de la Policía Federal se encuentran marcados por la existencia probada de la pertenencia al crimen organizado de su más alto mando. Las cúpulas de estas fuerzas policiales quedaron marcadas por los montajes, la alianza con el crimen organizado y la simulación. Bueno, ¿qué es lo que invalidó ayer la Suprema Corte de Justicia? De acuerdo con el artículo 21, la Sedena es un ente civil y que su adscripción y determinación de acciones corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto ya lo habíamos comentado y por eso es importante esta determinación del presidente de la instrucción que le da a la secretaria Rosa Isela para mantener a esta figura como el comandante de la Guardia Nacional. Exactamente. Invalida, por otro lado, la facultad del titular de la Sedena para proponer al titular de la Guardia Nacional. Bueno, lo mismo se cubre con esto que acabamos de mencionar. Invalida el régimen diferenciado en el que miembros de la Guardia Nacional provenientes de la Policía Militar estarían sujetos al fuero militar y no al fuero civil. ¿Tenemos otro?
Ya no. Sí. Este último, por cierto, hay que decir que pues también se han dado una serie de investigaciones de corte que tienen que ver, digamos, con el fuero civil, con la participación de la Fiscalía General de la República en investigaciones donde tanto la Guardia Nacional como el propio Ejército han transgredido lo que es su misión de cara a la población en estas facultades en materia de seguridad. Como en el caso de Tamaulipas, ¿no? Que ha habido investigaciones del fuero militar, del fuero civil, una cosa no invalida la otra. Y aquí también lo que deberíamos comentar es, o sea, no los ministros y ministras tienen una balanza de la justicia, no entienden evidentemente que el modelo de la Policía Federal de Genaro García Luna era un modelo ajeno a la población, que le generaba una serie de daños. No entienden que ahora la Guardia Nacional, bajo el mando militar, ha sido una corporación mucho más eficaz, mucho más humana, mucho más profesional, dedicada a lo que se debe dedicar, no andar haciendo componendas con el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, es lo que tendrían que estar definiendo los propios ministros, no nada más ser letristas y decir, es que de acuerdo al estricto cumplimiento de la norma, pero ¿qué hay de la realidad? Aquí el asunto es qué instituciones nos están dejando a la ciudadanía. Por eso los ministros y ministras que invalidaron a esta Guardia Nacional dentro de la Sedena nos deben una explicación, que nos digan por qué el modelo de García Luna era más efectivo, porque lo que provocan con estas decisiones es llevarnos hacia ese modelo. ¿Qué quieren? ¿El desarrollo, el bienestar, la seguridad del país o simplemente quedar bien con una agrupación porque consideran que de acuerdo a sus prejuicios así deben ser las cosas? Pero es importante que estas decisiones se den en función de la realidad de nuestro país. Lo ha dicho el presidente, ni siquiera de otros países y otras experiencias. ¿Qué nos está pasando? ¿Es mejor? O sea, aquí la pregunta ¿es mejor o es peor el modelo de la Guardia Nacional en sus términos? Pues es mejor que la policía de García Luna, ¿no? Pues es muy clara la respuesta. Sí, sin duda, que esto es en realidad un debate que se debe dar en materia legislativa, porque ellos son quienes legislan en función de las distintas realidades. Aquí lo que pasa es que la Suprema Corte de Justicia de alguna manera se alinea a la visión opositora en materia legislativa y entonces lo trata de revestir de un argumento constitucional, es decir, de interpretación constitucional. Lo que estábamos viendo con el ministro Arturo Saldívar es que eso tampoco se sostiene, que también hay interpretaciones ahí pues que se dan más bien en función de otros elementos también que no son específicamente jurídicos. Pero bueno, hablabas de las condiciones, la realidad, y hay dos grandes, desde mi punto de vista, hay dos grandes elementos aquí. Uno, los datos específicos de cómo se ha comportado la tendencia delictiva, la incidencia delictiva en el país. Ayer estábamos viendo que en los más importantes, digamos, delitos, incluido el homicidio, ha habido una disminución que es muy clara. Y por otro lado, lo que hoy se presenta, que es cómo se expresan esos datos o esa realidad en la percepción de las personas sobre lo que es su entorno de seguridad. Y también ahí se presenta una disminución. Vamos a ver los datos. Que es el índice más bajo de percepción de inseguridad a lo largo de estos 10 años. Actualmente, en marzo de 2023, 62% de la población de 18 años o más considera que en términos de delincuencia vivir en su ciudad es inseguro, o sea que tiene una sensación de inseguridad, pero esta sensación ha ido bajando de manera muy importante. Tan solo en el último año ha bajado 4 puntos esta percepción. Actualmente la reducción de la percepción de inseguridad es del 11.6%. Que el consumo de drogas en las calles donde la gente vive ha ido disminuyendo la percepción pues por más de 6 puntos. Igual que los robos y los asaltos vienen a la baja, más de 12 puntos menos. Los cambios de hábito por percepción de delincuencia y miedo pues también están a la baja. La gente que cambia sus hábitos pues se ubica en 51%, cuando venimos de pues números del 66%, es decir, 15 puntos menos de la percepción de cambios de hábitos por cuestiones de delincuencia. Y tenemos un par de gráficos importantes, ¿no?, que reflejan la percepción social en materia de inseguridad pública.
Estamos hablando de... ¿Dónde se sienten más inseguros? Exactamente. Hoy en día, en un cajero automático, ¿no? Estamos viendo que esto llega a un 72% de la población, de acuerdo a esta encuesta del INEGI. 72.9% de los mexicanos se siente inseguro en un cajero, en el transporte público 65.2%, pero también estamos revisando las diferencias entre marzo de 2023 y diciembre de 2022. En diciembre, el 74%, para poner un ejemplo, se sentía inseguro en un cajero. Hoy, el 72%. Hay una disminución más o menos del 2%. En el transporte público, antes se sentían inseguros el 67.1%, ahora el 65%. Esto en la comparación de un año. Pero si hacemos la comparación de 2018 ahora, el avance es mayor, ¿no? Claro, el avance es mayor y digamos que se sintetiza en esta cifra que estaba dando ya el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y que da también el INEGI, que por eso lo sitúa en el mejor lugar en términos de esa percepción de inseguridad en los últimos 10 años. Y de un año a otro, del año pasado para acá, son 4 puntos los que se dan en términos de disminución. Pero aquí lo que vemos es que en cada categoría hay una disminución, aunque se siguen manteniendo, pues cuáles son los lugares en orden de mayor a menor en donde uno se siente más inseguro en general. Y también hay otra gráfica con indicadores que lo que marcan es cuáles son las prioridades, las grandes preocupaciones de la población respecto a su entorno. O sea, les preocupa más que y sigue manteniéndose a la cabeza el tema de los baches en las calles. Así es, es el número uno, llama la atención, ¿no? Y bueno, aún así también en ha habido un avance, porque antes, estamos hablando de hace un año, el 81.2% decía que el principal problema era la cantidad de baches en calles y avenidas. Hoy el 76.7%. Hay que recordar que a propósito de este programa donde se regularizan los autos chocolate, pues ahí ha habido más recaudación y la promesa de los gobiernos estatales de ir solventando este asunto, ¿no? Así es, y también no sé si por ahí tengamos la gráfica que me parece que también es muy relevante de cara a esta discusión de confianza en las titularidades de las instituciones, incluido el presidente de la República. Aquí lo que vemos es un 50.9% que le da un promedio alto al presidente en términos de confianza, luego un 16.9% que es una calificación aprobatoria. Si uno hace la suma de los dos, pues son casi 70 puntos de confianza al presidente. Aquí ponen un promedio de 6.6. En comparación, los gobernadores, gobernadoras en materia de confianza por parte de la población se encuentran en un 5.5 en promedio y presidencias municipales en 5.3%. Pues sí, porque los gobernadores y gobernadoras suelen quejarse mucho y hacer poco. Esa es la percepción que se tiene de forma generalizada. Hay excepciones, sin duda. Y aquí vemos en lo que hace a las corporaciones en materia de seguridad. La Marina sigue siendo la más confiable, a decir de la población, muy cercano al Ejército, o sea, se vienen pisando los talones, uno en 87.5%, el otro en 83.4%, altísima aprobación que tienen estas dos instituciones que son los pilares, ¿no?, en la materia. Y después viene la Guardia Nacional muy cercana, por encima, o sea, también le gana por mucho a las policías estatales y municipales. Así es, 76% estamos viendo ahora, marzo 2023, contra, por ejemplo, 51.1% en el caso de la policía estatal y 49.9% en el caso de la policía municipal. Y también en estos casos, por lo menos en lo que estoy viendo, Guardia Nacional y Marina, también se da un incremento, un ligero incremento, pero es incremento de la confianza por parte de la población entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Ahí vemos claramente, son los datos, hechos no palabras, y vemos claramente que la Guardia Nacional funciona. Si funciona el modelo, ¿por qué lo quieren trastocar los ministros y ministras? ¿Por qué cambiar las cosas? O sea, es una lógica elemental, pero por eso el presidente López Obrador dice, no hay condiciones hoy en día para una reforma constitucional. Sabemos que hay un parón, hay una huelga legislativa. Alito, Zambrano, Marco Cortés hicieron berrinche, dijeron no vamos a mover nada de la Constitución, entonces están en huelga legislativa. Eso sí, sus legisladores cobran, y cobran bien.
ya no van a hacer nada. Entonces dice el presidente, nosotros vamos a buscar que ya en el próximo periodo, sobre todo ya en la próxima conformación de la legislatura el siguiente año, hay que recordar que hay un desfase, ¿no? Cuando tenemos las elecciones para presidente y legisladores, si bien vamos a votar el mismo día por todo, primero entra en funciones el Congreso y después el próximo presidente o presidenta. Entonces va a aprovechar ese mes que hay de desfase donde entra la nueva legislatura para mandar la reforma constitucional esperando, y esta es una manera también hábil, inteligente de provocar para que la gente se anime a votar por el carro completo, no solo hacia el presidente o presidenta, no solo que haya una mayoría simple, sino calificada. Y esta es una invitación a que no se dejen engañar algunos con el voto diferenciado. Está bien si votas por determinado candidato presidencial, pero vota para hacer un contrapeso en el Congreso, sino ya es una invitación a decir, vamos por el carro completo. Sí, que en realidad lo que hace el presidente es explicar en la práctica, qué significa votar diferenciado, qué efectos tiene, los hemos venido viendo, y qué significa votar por el carro completo. Ejecutivo y Congreso, todo junto, para tener las posibilidades de entonces sí avanzar en aquellas iniciativas que vienen con el proyecto que uno está apoyando. Eso, por supuesto, aplica a cualquiera que sea el proyecto que uno esté apoyando. Y por eso dice el presidente, finalmente esta decisión pues queda en manos de la población, y así lo resumió con respecto a justamente esta propuesta que va él a poner sobre la mesa el 1 de septiembre para que de ahí al 30, que es el último día de su mandato, pues se dé esta discusión, particularmente sobre este tema de la Guardia Nacional y Sedena. Ahora no se cuenta, porque los que están por la transformación son mayoría, pero no llegan a 333 o 34. Entonces, yo estoy ¿seguro? Muy seguro, claro que es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide, de que se va a tener mayoría suficiente, calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por eso va a haber elecciones en junio del año próximo. Entonces, se va a integrar el nuevo Congreso. Creo que entre en funciones, si no hubo modificación a la ley, el día 1 de septiembre. Ese día es mi último informe y ese día voy a enviar la iniciativa. Pues ahí está, la jugada de ajedrez. Ahí está, y seguramente lo van a calificar de autoritario y de antidemócrata. Nada más hay que ponerlo también esto en contexto, en el contexto en donde los partidos políticos, que son los representantes de las alternativas electorales y de proyecto político en el país, pues han rasurado toda posibilidad de tener alternativas. O sea, justamente ahora lo que estamos viendo es esta unión en donde las dos grandes visiones o los dos grandes proyectos son la Cuarta Transformación o en contra de la Cuarta Transformación en toda la reunión de los partidos políticos. Eso es más o menos el escenario que hoy tenemos y que es acompañado de otros varios actores, ¿no? Medios de comunicación. Ahora también estamos viendo actores políticos de Estados Unidos y de eso habló justamente el presidente. Hay que preguntarse por qué en estos momentos justo hay una alineación entre la Suprema Corte de Justicia, el Congreso, la oposición del Congreso, actores políticos de Estados Unidos con un mismo propósito, que es desacreditar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o desarticular esta estrategia de seguridad que, por lo que vemos, ha venido funcionando. Pues sí. Es una pregunta legítima. Absolutamente, tienes toda la razón. Aquí estamos viendo cómo se ponen en el mismo costal este juego de intereses, que no les gusta la presencia del ejército, pero antes sí la avalaban, que no quieren ver progresar al país. Lo que pasa es que no le quieren conceder nada a López Obrador y ellos preferirían un país incendiado. En efecto, para asaltar el poder presidencial, para reconquistar y que siga la robadera, ¿no? Como si esto hubiera sido nada más un accidente. Entonces, dice el presidente,
se prestan a este juego de las filtraciones, quieren amarrar navajas entre la Sedena, la Secretaría de la Marina, participan estas corporaciones, nosotros vamos a cuidar la información, ya avisó ayer, pero insiste en no quitar el dedo del renglón. Este juego de intereses, de Reforma, del Universal, que también coloca ahí a Proceso, que ya tienen como referencia a la DEA, pues es una embestida. Y nosotros, lo que plantea el presidente es, nosotros en la 4T, o sea, tenemos muy claro cómo se está dando el juego y quiénes son, y vamos a seguir exhibiendo. Por eso la importancia de las mañaneras. Nosotros no vamos a quedar callados. No nos vamos a someter a su agenda, pero no vamos a dejar de señalarlo, ¿no? Así es, y bueno, en ese sentido, pues se le preguntó esta mañana específicamente sobre el contenido de las filtraciones, fundamentalmente dos, ¿no? Los supuestos gastos millonarios del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y la otra sobre la supuesta disputa entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional. Por el espacio aéreo, ¿no? Por el espacio aéreo. Vamos a ver lo que dijo el presidente de estas filtraciones y de su contexto. ¿Cuál es la nota filtrada del Pentágono al Washington Post? Que se están peleando en la Secretaría de Marina con la Secretaría de la Defensa. ¿Y qué? ¿Ellos no se pelean allá? Eso es lo más normal. Es decir, si hay estas diferencias. Claro. ¿Saben dónde había más diferencias? En el gabinete de Juárez, y fue el mejor gabinete, o ha sido el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. Hay cooperación, nada más que con las reglas claras que ya están establecidas. ¿Y cuáles son las reglas? A ver, para que el pueblo de México lo sepa. Primero México, esa es la regla. Primero la seguridad de los mexicanos, porque para eso nos eligieron. Primero la seguridad pública, que no tengamos homicidios, que no tengamos secuestros, que no tengamos robos, que no haya feminicidios, que nuestra juventud no opte por las drogas. Es parte de lo mismo. Esa es información de la DEA. Eso es Claudio X González con ellos. Yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado el general. O sea, que yo sepa. Ah, su familia, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor es su familia sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Él es el querer manchar, porque la calumnia cuando no mancha tizna. Son unos calumniadores. Y siempre han actuado así. Y además el presidente sigue apuntando a la DEA, que antes hacía lo que quería en este país, entraban como Juan por su casa, decidían a qué corporación le filtraban cierta información, con quién trabajar, con quién no. Ahora sabemos que infiltraron también al cártel de Sinaloa, pero al mismo tiempo directivos de la DEA sentándose con abogados de narcotraficantes. Todo un juego perverso, ¿no? Sí, todo un juego perverso. Bueno, y ahí está eso. El presidente no se mete al contenido finalmente de estos reportajes. Este segundo reportaje sobre Luis Crescencio Sandoval es de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Esta organización ligada con Claudio X González, ligado con financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Desde ahí lo aborda el presidente y no se mete. Así hay que decir, hay gente que sí ha dicho... ahora mismo nos lo están poniendo incluso en nuestro chat, que sería bueno que esa parte se aclarara. Pero más allá de eso, también hay que ver qué es lo que está en el fondo de la agenda de quienes están queriendo justamente sacar una información como esta, junto con todo lo demás que está pasando para desacreditar a una institución, sí, y al titular de una institución que está en el centro de una estrategia de seguridad que ha venido rindiendo frutos, y cuál es el costo, a quién beneficia y a quiénes pues finalmente afecta
que eso se desmantele, que eso se desacredite, que eso, ¿no? Y habría que cuestionarnos si estos que están diciendo, ay, esto no puede ser, lo de los viajes del titular de la Sedena con recursos públicos, si a ellos les preocupaba el derroche de Enrique Peña Nieto, que gastó 7 millones de pesos en su último viaje, nada más en que tuviera internet el angelito, o sea, para que Peña pudiera chatear, me imagino que en ese entonces ya chateaba con Tania, pues para que él de su viaje de Argentina a México pudiera tener internet, pagó 7 millones de pesos. Y el moco de gorila, y son los mismos que decían, no, ¿qué tiene que haya costado tanto el avión presidencial? Lo vale el presidente, lo vale la institución. O sea, no les importaba realmente el derroche. O sea, a estos grupos lo que les importaba era quedar bien con el presidente y que les entregara contratos. No son austeros. Lo de Luis Crescencio sí, que se resuelva, que se verifique, que se explique. Pero comprar esa agenda de que ahora resulta que les preocupa mucho lo que gastan los funcionarios, al contrario, lo que les preocupa es que no gasten, pero en ellos, que no gasten en estos contratos inflados, que no gasten en cosas que no necesitábamos. Lo explicó otra vez hoy el presidente a propósito de cuando el secretario de Hacienda habló de la deuda, ¿no? Quisieran ellos que hubiéramos pisado el acelerador para endeudar más al país y comprar cosas que no necesitábamos, ¿no? Así es. Bueno, y hablando de contratos, justamente ahora estaba exhibiendo Jesús Ramírez Cuevas a un nuevo escándalo que está ocurriendo en Estados Unidos y que vamos a hablar cuánto dura, porque estas son llamaradas de petate que luego se silencian también, ¿no? Están investigando a las autoridades de la DEA justamente por la adquisición de contratos millonarios irregulares. Por ahí. A ver, vamos a ver qué fue lo que explicó. No cambian, o sea, actúan como si se pudiese aplicar la política de hace 200 años. Solo el presidente Biden ha entendido, porque yo no voy a andar mandando notas. Les ayudamos también nosotros. Dando a conocer hace media hora que hay un auditor federal de Estados Unidos que está investigando a la DEA bajo el actual liderazgo de Ann Milgram, la directora, que otorgó indebidamente contratos millonarios a algunos antiguos colegas de la DEA, obviamente. Y bueno, pues es ahorita el escándalo que está. Bueno, pues ahí está otro escándalo en el cual la DEA está inmersa como institución por estos presuntos contratos multimillonarios. Esto a revisión en los Estados Unidos con lo adicional que hemos comentado, que el director de la DEA andaba, sobre todo el director de la DEA en México, andaba reunido con abogados de criminales de nuestro país. Se habló de algunos otros temas que siguen estando en la agenda, lo de Ovidio. Hay que destacar que la defensa está tratando de decir que no es Ovidio, ¿no? Para que no se lo lleven a Estados Unidos, pero ya está plenamente identificado como tal. Sí, está y tratando de decir que no es Ovidio, entonces está tratando evidentemente pues de suspender o de paralizar su proceso de extradición a Estados Unidos, y ayer recibe un revés por parte de un cuerpo colegiado en contra de una suspensión que ya se le había otorgado. Estamos así, ¿no? En esta liga que se estira y que se afloja, pero el proceso va, y esto es parte de lo que dice el presidente sobre la extradición de Ovidio. Pues sí, se hacen los trámites, pero son procesos. Primero se recurrió a el argumento de que no era él el que estaba detenido, porque hay que demostrar de que se trata de Ovidio. Entonces lleva tiempo. Mientras eso no se desahogue, no se pueden continuar con otros trámites. Luego hay otros amparos y depende de los jueces. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelven.